Bueno, me da mucha alegría estar de nuevo en esta casa y tener la posibilidad de dirigiros la palabra. Estuve aquí hace unos 7 o 8 años, estaba ahora recordándolo con Armando, para hablar de Carlos de Foucault, a quien yo considero pues, el patrón del desierto en el mundo contemporáneo, un padre del desierto del mundo contemporáneo, aquel que nos ha traído el desierto al mundo de hoy, ¿no? Me considero su hijo espiritual y me pregunto, pues, cómo un hombre como yo puede tenerle a él como padre espiritual, siendo ambos tan distintos. Es decir, que realmente no acabo de ver muchas cosas mías en común con él, porque, por ejemplo, de mi padre biológico, pues tengo muchas cosas muy claras, ¿no? que estoy reproduciendo fatalmente en la vida, ¿no? Pero de mi padre espiritual no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es mi padre espiritual? Es un misterio, pero este sería objeto de otra conferencia y no es el caso, ¿no? Bueno, podría deciros que vengo en calidad de escritor, porque algunos de mis libros han tenido un reconocimiento público para mí sorprendente, yo creo que para casi todos sorprendente. Podría deciros que vengo en calidad de sacerdote, porque mi misión como sacerdote es pues el ministerio profético de la palabra, que es a lo que me dedico fundamentalmente. O también podría deciros que vengo en calidad de fundador de una red de meditadores que no diría que se está extendiendo como la pólvora, para no exagerar, pero sí que bueno, se está extendiendo de manera notoria, ¿no? Todo esto sería cierto, pero no sería la verdad más profunda. La verdad más profunda es que vengo aquí en calidad de compañero de camino, ¿no? Aunque alguno no lo crea, yo soy uno de vosotros. Y con esto quiero decir que es muchísimo más lo que me une a vosotros que lo que me diferencia, ¿no? Bien, me han pedido que os hable sobre la respuesta espiritual que estamos llamados a dar en este tiempo de pandemia que nos está tocando sufrir. Yo no voy a daros una fórmula de esa respuesta espiritual, porque no creo que exista y porque además desconfío de las fórmulas. Creo que nos agarramos a ellas, es natural, es comprensible. Muchos se creen en la obligación moral de darlas, de dar fórmulas y actúan en consecuencia, pero antes o después las fórmulas nos decepcionan, porque la vida no puede encerrarse en una formulación, por hermosa que sea esa formulación, ¿no? Yo os confieso que estoy cansado de fórmulas, la vida me las ha ido desmontando una tras otra, de tal manera que no sería honesto si yo os dijera, mirad, lo que tenéis que hacer ante la pandemia es esto, porque entonces os trataría como ignorantes y a mí como sabio, y os he dicho que yo soy uno de vosotros, ¿no? De modo que abandonad toda expectativa, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy un predicador. Yo soy un predicador, como dice mi hermano Mauricio, un predicador, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un predicador? Pues un predicador debe alimentar la fe de su feligresía. ¿Pero qué es la fe? Pues la fe no es ciertamente el asentimiento a una serie de postulados o de dogmas, eso sí que no es la fe. La fe cristiana sí que sería pues el enamoramiento o la entrega o el amor a la persona y al mensaje de Jesús de Nazaret. Sí que sería, que a mí me gusta mucho, la fe como una lectura de la propia historia en clave de luz, es decir, ver que lo que nos ha sucedido no es algo arbitrario, caprichoso, sino que obedece a un misterioso designio, un misterioso plan que le hace que tenga una configuración hermosa, que tiene sentido. Eso me gusta ya más, ¿no? O sea, pero yo he llegado aquí a esta tarde con una definición de fe que es la que me gustaría compartir con vosotros, más allá de todas estas más o menos certeras o no tanto, ¿no? Y esta definición es: la fe es mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. Y aquí, en esta definición de fe, mantener la esperanza en medio de la incertidumbre, para mí están las dos palabras sobre las que me gustaría articular este discurso que he venido a ofreceros esta tarde, que son las palabras, por una parte, incertidumbre y por la otra, esperanza. Lo primero, la incertidumbre. La incertidumbre es lo que está generando en todos nosotros esta pandemia.
que estamos sufriendo, ¿no? Y quien no siente incertidumbre, que tire la primera piedra. Porque la realidad es que no podemos hacer planes, todo es muy incierto, ¿no? Pues bien, yo siento esa incertidumbre en mi carne. Y estoy aquí para contaros cómo la estoy trabajando, cómo me está trabajando a mí, cómo intento bailar con ella, bailar con la incertidumbre, bailando con la incertidumbre podría ser un bonito título de esta exposición, cómo a menudo tropiezo y caigo de bruces. Y para entender bien qué estoy intentando deciros, pues necesitaría comenzar también con una confesión, y es deciros que yo me considero una persona contemplativa. No porque sea un gran maestro de contemplación, ni mucho menos, sino me considero una persona contemplativa porque practico dos cosas diariamente. Por una parte, todos los días me siento en silencio y en quietud, es decir, soy meditador, practico la meditación, y por la otra, como consecuencia de esta práctica, procuro tener una mirada amorosa sobre la realidad, sobre lo que me sucede, sobre las situaciones, sobre las personas. Es decir, gracias a que me siento, puedo empezar a tener una mirada amorosa, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni la sentada en silencio, ni la mirada amorosa, son cosas que se puedan improvisar, sino que son cosas más bien que se entrenan, ¿no? A mí esto no me sale de manera natural, ni sentarme en silencio, ni mirar amorosamente la realidad, sino que debo entrenarlo, ¿no? Entonces, meditar me sirve para eso, para tener esa mirada más limpia, más amorosa. ¿Y esto qué significa? Significa que procuro, me ejercito en imprimir a mi mirada interior benevolencia y ternura. Lo hago porque naturalmente no hago esto. Naturalmente lo que hago es no mirar, escaparme de lo que veo. O como máximo, si llego a mirarlo, intentar resolverlo, intentar arreglarlo, intentar intervenir, ¿no? Entonces la mirada contemplativa es una mirada no intervencionista, no activa, sino esforzadamente pasiva, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿quién es el contemplativo? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? Aquel que permanece en el amor y en la oscuridad. Y digo oscuridad porque normalmente la realidad no se nos aparece en primera instancia como luminosa, sino más bien como opaca, o como neutra, o como incluso negativa, ¿no? Por eso queremos intervenir o por eso nos escapamos, ¿no? Pero permanecer en el amor y en la oscuridad para entrar en la entraña de esa realidad y descubrir que su entraña no es oscura, es luminosa, ¿no? Bien, esta práctica de mantenerme en el amor y en la oscuridad hasta que emerja la luz, hasta que emerja el sentido, perseverar sin ver, pues me ha desmontado una creencia que yo tenía y que la digo aquí en voz alta porque a lo mejor también algunos de vosotros la tenéis todavía, ¿no? O igual no, pero a mí me ha costado mucho desmontarla, ¿no? Y es pensar o creer que la persona espiritual es aquella que permanece ecuánime, impasible, impertérrita, serena ante la realidad. Es decir, yo creía que los iluminados eran aquellos que permanecían impasibles ante lo que sucedía, ¿no? Bueno, esta idea del iluminado como alguien que está más allá del bien y del mal, yo creo que ha devastado muchísimas conciencias, porque es una idea falsa, ¿no? El iluminado, es decir, el despierto, es aquel más receptivo, más abierto a lo que hay. Y si lo que hay es incertidumbre y es dolor, entonces el iluminado es aquel que lo recibe, y por eso puede ser compasivo, puede padecer esa incertidumbre y ese dolor, ¿no? Es decir, puede cargar
con ese dolor, ¿no? En el cristianismo se dice, carga con tu cruz, pero no solo con la propia cruz, carga con la cruz del mundo para aliviarla. Eso es ser compasivo, ¿no? Creo que visto desde esta perspectiva, el iluminado como aquel que carga con el dolor del mundo, no parece que la iluminación sea un estado particularmente apetecible. Por lo menos a mí no me apetece, ¿no? No digo nada de todo esto, porque he empezado diciendo que soy uno de vosotros, porque yo me sienta iluminado, ni mucho menos, sino solo para transmitiros que la incertidumbre que reina hoy en el mundo, en todo el mundo, a mí, Pablo Dors, me afecta. Es decir, no soy en absoluto impasible o sereno o impertérrito frente a todo lo que está sucediendo. Es decir, también yo, que practico la meditación desde hace 20 años, tengo miedo, también yo tengo ansiedad en ocasiones y hasta puntualmente puedo padecer angustia. Es decir, vivo mis agonías. ¿Qué es la agonía? La agonía es la lucha entre el cuerpo y el espíritu, que buscan una conciliación, ¿no? No me gusta vivir agonías. O sea, ojalá existiera eso de impertérrito, sereno e impasible, pero no lo creo. No me gusta sufrir, supongo que como a vosotros, preferiría que esto se me ahorrase, porque así viviría más a gusto. Sin embargo, junto a estas penalidades, a esta incertidumbre que yo siento en mi carne propia y que vengo aquí para testimoniar, por eso he aceptado esta conferencia, estas penalidades me traen dos cosas positivas. Una primera cosa positiva es que me limpian, me curten, me purifican, me hacen mejor persona. Me hacen llegar a algo más genuino, más auténtico. Es decir, puedo hablar, escribir y sobre todo ser más yo mismo. Y eso es fundamental, porque normalmente, como digo, no somos nosotros mismos, ¿no? Lo más elemental se ha convertido en lo más difícil. Pues estas penalidades, o sea, me hacen entrar en un territorio más profundo. Y la segunda cosa buena que tiene todo esto es que al entrar en ese territorio más profundo, más oscuro, puedes ser más compasivo. Es decir, puedes entender mejor el sufrimiento del otro y no escaparte de él. No es placentero, pero es hermoso. Cuando estaba escribiendo esta conferencia, decía, pero todas estas penalidades compensa luego por ser más compasivo. Entonces me venía un ejemplo que quiero compartir con vosotros y que para mí es muy plástico. Yo padezco artrosis desde hace unos cuantos años y entonces más o menos cada 15 días tengo que ir al fisioterapeuta. Debo deciros que es una fisio extraordinaria, o sea, no solamente por lo profesional que es, sino también por lo amorosa que es, que realmente se implica en cuerpo y alma, ¿no? en la terapia, ¿no? Entonces, hace, no sé, un par de semanas o 3, estando en la sesión de fisioterapia, pues me estaba masajeando las lumbares, ¿no? Y yo pensaba para mí, o sea, me produce tanto alivio, tanta alegría, tanta dicha, estar así por fin sin dolor, bien, ¿no? O sea, que pensé para mí, realmente merece la pena lo mal que lo estoy pasando con la artrosis para tener este premio, ¿no? Esto es una pasada, ¿no? O sea, de felicidad, ¿no? Entonces, bueno, quizá he llegado a este punto porque estoy mal de la cabeza, no habría que descartarlo como una posibilidad, ¿no? O sea, pero hay otra posibilidad, y es que yo creo firmemente que el valor del agua solo lo aprendemos verdaderamente
cuando hemos padecido sed. El valor del agua lo apreciamos cuando hemos padecido la sed. Entonces, yo he padecido el dolor físico en este caso, y cuando me llega el agua del alivio, aprecio esto, ¿no? O sea, no es que la sed sea buena, pero la alegría del agua la posibilita y la compensa con creces, ¿no? Bueno, lo voy a decir un poco a las bravas, me vais a permitir, ¿no? Porque este es uno de los núcleos que quiero transmitir, ¿no? Y es que toda experiencia espiritual que no permita que las emociones se expresen, sino que más bien las reprima, una espiritualidad así es una falacia, es un fraude. Y alguien tiene que decirlo. Es decir, si un camino espiritual nos impide llorar, nos impide protestar, nos impide rebelarnos, eso no es un camino espiritual, eso es una ideología. Podrá ser muy interesante culturalmente, pero no alimenta el alma y no responde a las necesidades del ser humano. Entonces, lo primero que hay que hacer ante esta pandemia es llorar, es protestar, es no reprimir lo que sentimos, es atrevernos a decir lo que sentimos. Esto ya es un grandísimo coraje. O sea, la espiritualidad, que no es otra cosa que andar en verdad, nos tiene que ayudar a este coraje, ¿no? Yo no quiero desde aquí, desde esta tribuna, juzgar a quienes viven espiritualidades falsas, porque seguramente lo hacen con muy buena voluntad. Las viven y las proclaman, ¿no? Y las propugnan y las difunden, ¿no? Pero sí que les invitaría a que fueran un poco más a lo hondo y no se quedaran en esa superficie, con ese barniz donde todo es happy, ¿no? Por eso creo que la mayor parte, esto es una denuncia, la mayor parte de las espiritualidades son caricaturas de la espiritualidad. Esto es exactamente igual que con la literatura. Cuando entras en una librería, más del 90% de los libros que vas a encontrar allí, y seguramente me quedo corto, no son literatura. Es mercancía, es industria, pero no es una obra de arte, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿para qué existe la espiritualidad en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia? Para desenmascarar nuestras mentiras, para confrontarnos con lo que somos, para ayudarnos a andar en verdad, para ayudarnos a andar en verdad. Es decir, el dedo que señala fuera permanentemente, los culpables son los políticos, el culpable es la Iglesia, el culpable son tal, se da la vuelta y nos apunta a nosotros y nos hace responsables, ¿no? En realidad, esto fue lo que hizo Jesús de Nazaret con sus discípulos. O sea, él no quería que le veneraran, sino que les hizo responsables, les remitía a sí mismos. Y por eso es tan difícil el discipulado, porque estar remitido a uno mismo permanentemente, eso es muy cansado. Queríamos descargar en nosotros, ¿no? Bien, ¿qué es lo que a mí me dice la pandemia, o mejor dicho, qué es lo que me dice el Espíritu sobre esta pandemia? Pues lo que me dice es, vívela, no te escapes, no te escaquees. Ya sabemos que tú eres un experto, Pablo, en escaquearte, ¿no? Atraviesa con amor esta oscuridad. Esto es una oscuridad, atraviésala con amor. Lo mejor que podemos hacer con los problemas es vivirlos. Vivirlos es realmente lo que tenemos que hacer con los problemas, no simplemente resolverlos y pasar a otra cosa. Esto es lo que a nosotros nos gustaría pasar página y decir, bueno, la pandemia ya ha terminado, por fin, podemos abrazarnos, nos gustaría esto, ¿no? Pero no quieras pasar la página antes de tiempo. Mira que hay agua tras esta sed, es lo que me dice esta pandemia, ¿no? Lo has experimentado en otras ocasiones y también ahora puedes experimentarlo, ¿no? Todo esto para mí no es fácil, supongo que tampoco para vosotros, pero cuando mi corazón secunda ese dedo,
que me apunta. Entonces, cuando yo realmente secundo esto y me miro, ¿qué es lo que veo? Silencio. ¿Qué es lo que veis vosotros cuando os miráis? Pues yo veo, por una parte, belleza y bondad. Es decir, un poco de belleza y un poco de bondad sí que veo en mí. Creo que no es presunción decirlo. Pero también veo egoísmo y vanidad. Eso también forma parte de mí. Y sería absurdo negarlo. Pero no es eso todo. O sea, la cosa no se juega simplemente en lo bonito y en lo feo, en lo bueno y en lo malo, sino que veo algo más radical todavía que eso. Y algo infinitamente más difícil de gobernar que el bien o que el mal. Lo que veo es paradoja y contradicción. Es decir, soy un alma poliédrica. ¿Qué significa esto? Pues que en mí hay muchas caras. Yo confío en no ser el único que tiene alma poliédrica, sino que esto sea más generalizado, no tener yo la exclusiva de esta poliedricidad, ¿no? O de esta contradicción o de esta paradoja, ¿no? ¿Y qué paradojas veo? Por ejemplo, amo el mundo y amo a Dios. Y esta es una síntesis que solo en teoría es fácil. En la práctica no lo es en absoluto, ¿no? O vivo en el mundo como un solitario, pero mi ser clama por un tú. Otra contradicción. O me deprimo y escribo sobre el entusiasmo. O hablo del silencio. Yo no sé si estas son vuestras contradicciones o vuestras paradojas, ¿no? Es posible que no, que cada uno tenga las suyas, pero también es posible que sí, porque en el fondo somos mucho más parecidos todos de lo que nos gustaría reconocer, ¿no? En todo caso, no son paradojas, las paradojas no son algo que se pueda resolver, como decía antes, sino que lo que me dice el Espíritu es, vive con ellas, vive serena o desesperadamente con ellas, como puedas, ¿no? Porque si vives con ellas, despierto, eso va a ser creativo, eso va a ser fecundo, ¿no? Es decir, no pactar, bueno, yo ya, no hacer componendas, sino aceptar esa tensión positiva que es la vida, que es estar despierto, ¿no? Simone Weil, esta famosa pensadora de origen hebreo, francesa, lo dijo de una manera mucho más hermosa, ¿no? Dijo, la contradicción es el criterio de lo real. Entonces, ¿queréis saber si alguien es real? Descubriréis sus contradicciones. Si no las descubrís, es que las tiene muy escondidas o que ni siquiera las conoce, ¿no? Y por eso vive la mentira, ¿no? No es real, no es de verdad, ¿no? Y lo real es el ámbito de lo espiritual, el campo de cultivo. O sea, somos espirituales para trabajar la realidad, no la ficción. Bueno, esto es lo que yo quería deciros sobre la espiritualidad ante la pandemia, ¿no? Y ahora me tocaría pues bajar todos estos grandes principios, esta filosofía, a lo concreto, ¿no? Y aquí entraría el epígrafe del título de esta exposición, que es Propuestas para un monacato secular, ¿no? Y aquí, en este momento, pues enlazo con la segunda palabra de esta conferencia, que es la palabra esperanza, ¿no? La esperanza es una virtud, es decir, algo que puedes entrenar. No es simplemente ser optimista, porque eso es una cuestión caracterológica o temperamental, no es este empeño por una visión positiva, hay que ser positivos, no es ese empeño tampoco, sino que es algo que tú puedes trabajar. Es decir, se puede ser pesimista y esperanzado, como es mi caso, por otra parte, ¿no? Es decir, las virtudes trabajan sobre el carácter, pero no lo niegan.
no lo niegan, ¿no? Sino que lo respetan, ¿no? Bien, pues yo vengo aquí con una propuesta muy concreta de Monacato Secular. Es una propuesta abierta, es decir, que se dirige a todos los que la sintáis como vuestra. Y tal y como yo lo veo, todo camino espiritual serio comporta ser dos cosas. Una, ser amigo del desierto. Esto no significa que todo el mundo tenga que asociarse a la Asociación Amigos del Desierto, de la cual tengo el honor de ser fundador, no, sino que todos debemos ser de algún modo amigos del silencio. O sea, sin silencio no hay espiritualidad. Lo más espiritual de todo lo que os estoy diciendo son los silencios que hay entre una palabra y otra, entre una frase y otra. ¿Por qué? Porque es lo que permite que estas palabras sean recibidas, sean acogidas. Entonces, si no hay capacidad de acogida, todo lo demás es música celestial. Entonces, primero, ser amigo del desierto. Y segundo, ser buscador de la montaña, es decir, aspirar a la luz. La montaña es un lugar donde se respira mejor, ¿no? Pues lo que necesitamos es respirar mejor. ¿Y qué es respirar mejor? Respirar mejor es estar en una comunión más profunda con la naturaleza. Es tener este vínculo, esta comunión más explícita, más consciente. Por eso es importante respirar, ¿no? Y he dicho luz porque la luz no es solo una aspiración legítima que tenemos los seres humanos, sino necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos seres de luz. Una luz que no excluye la sombra, que no excluye la sombra. Sobre esto hablaré enseguida un poquito más, sino que la integra. Porque enseguida confundimos la luz con lo kitsch, con lo que no hay problema, con que todo está bien. No, no todo está bien, ¿no? Bien, en la tradición religiosa a la que yo pertenezco, que es la cristiana, pero también en otras tradiciones, la luz está representada por la montaña, ¿no? Es decir, la montaña es el lugar de la revelación, ¿no? Igual que el desierto es el lugar de la purificación, ¿no? Bien, ¿y qué es una montaña? Pues una montaña es un espacio al que se sube, en el que se culmina una cima y del que luego se baja, ¿no? Pues esto es lo que necesitamos en la vida: subir, culminar y bajar. Y los tres movimientos, y eso es una montaña, los tres movimientos son esenciales, ¿no? Subir puede ser muy bonito, porque uno tiene la expectativa de la cima y va viendo el panorama, pero también subir puede ser muy penoso, porque uno se va cansando, se va fatigando, le apetecería claudicar, volverse atrás, ¿no? Bajar puede ser una alegría, pues por fin voy a poder contar a todos los que yo he visto en la cima, ¿no? Pero también puede ser una pena bajar, dijo, con lo bien que estaba yo arriba, ahora tengo que bajar, ¿no? Y estar en la cima, de vez en cuando, al menos en la vida, es decir, culminar una montaña, culminar un ascenso, estar en la cima es necesario para darnos cuenta, y esto es lo más místico de todo lo que voy a deciros esta tarde, estar en la cima es necesario para darnos cuenta de que la cima está en todas partes. Que la cima está arriba, pero la cima también está abajo, y está en medio, y está a la derecha, y está a la izquierda. Pero eso, que la cima está en todas partes, solo lo descubrimos cuando estamos arriba. Entonces vemos que también abajo está, ¿no? Bien, en mi libro de cabecera, que ya supondréis que es el Evangelio, hay muchas montañas. Está la montaña o el monte de las tentaciones, por ejemplo, o está el monte de las bienaventuranzas, es decir, de la enseñanza, está el monte de los olivos, es decir, de la agonía, de la lucha entre la carne y el espíritu, está el monte de la pasión, que es el Gólgota o el Calvario, y está el monte de la transfiguración, el monte del Tabor, ¿no?
que es aquel en el que, a mi modo de entender, la luz y la sombra, es decir, esa contradicción que somos, se casan mejor. Porque fijaros, si leéis este fragmento evangélico del Tabor, descubriréis que allí los discípulos tienen una transfiguración alucinante, ¿no? Están alucinados de belleza, de éxtasis, pero también, según dice el evangelista, caen de bruces, llenos de espanto, es decir, que también lo pasan mal, ¿no? Bien, ¿por qué es importante esto de que el Tabor, la transfiguración, haya luz y sombra, ¿no? Porque esa contradicción que somos, y que he comenzado yo confesando, que esa es mi aventura personal, esa contradicción que somos necesita ser unificada. Necesitamos vivir eso de alguna manera armónica. Es decir, la contradicción puedes vivirla dramáticamente, que es lo habitual. ¿Qué drama? ¿Qué hago? Quiero mucho a mi mujer, pero también quiero mucho a la mujer de mi vecino, por ejemplo, ¿no? Es una contradicción dramática, ¿no? Pero podemos vivir esa contradicción armónicamente. Y por eso saco aquí a colación el arquetipo del monje. ¿Quién es un monje? Un monje es aquel que aspira a la unificación, a la armonía, y que se predispone a trabajar activamente por ella. Es decir, un monje es aquel que hace de esto, el trabajo por la unificación, su trabajo personal, su trabajo vital. Este es su objetivo, unificar. En ese sentido, yo puedo deciros que yo soy un monje, porque este es mi trabajo fundamental, ¿no? Evidentemente no estoy hablando de los monjes tradicionales o clásicos, ¿no?, que se van a un monasterio, sino del arquetipo del monje, que tenemos todos. Por eso este monacato del cual os estoy hablando es un monacato universal. Todos aspiramos a unificar esa contradicción que somos. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues entonces, ¿qué hacen los monjes? ¿Cómo lo hacen ellos, ¿no? Pues me remonto aquí a el monacato cristiano, el más antiguo, es el de San Benito, que San Benito era un genio, porque fue el que inventó la campana. Bueno, existían campanas, pero no existía el campanario en la cristiandad. Entonces, ¿qué significa inventar la campana? Significa que él se dio cuenta de que había a su alrededor pues, gente que le seguía, pero que estaban dormidos, no estaban despiertos, estaban perdidos, estaban distraídos, estaban siempre con el móvil, como nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, en mil cosas y en ninguna, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo él? Tocó la campana, les despertó. Y entonces, ya sé lo que voy a hacer, pues yo 7 veces al día toco la campana para despertar a mis monjes, ¿no? ¿Y qué hago con ellos? Pues para sacarles de su ensoñación individualista, de su no saber dónde están, les convoco al coro. Y entonces de pronto 40 individualidades, esos monjes que estaban allí, se convierten en un coro, en virtud de una música, porque lo que hacen los monjes es cantar, se unifican, ¿no? Bien, pues mi propuesta, y la hago completamente en serio, esta es mi respuesta a la pandemia, respuesta espiritual, es que nos conectemos, como hacían los monjes, 7 veces al día. No para cantar, no para cantar, aunque tampoco estaría mal, ¿no?, que cantáramos, sino para volver a nuestro centro, para conectarnos con nuestra respiración, para acompasar nuestro corazón, para no estar tan distraídos, sino más recogidos, ¿no? Y voy a concluir esta exposición pues diciendo cuáles son estas 7 conexiones que yo os propongo y que seguramente muchas ya las estáis haciendo, pero sin esta mentalidad monacal, que es donde yo creo que puede haber una respuesta espiritual a esta situación, ¿no? Primero las voy a enunciar y luego las explicaré muy brevemente, nada más 10 segundos a cada una. Primero, la conexión silenciosa o meditativa. Segundo, la conexión corporal o física. Tercero, la conexión mental.
cuarto, la conexión cordial, quinto, la conexión manual, sexta, la conexión ritual y séptima, la conexión final o bendicional, que ahora explicaré, ¿no? Entonces, primero, la conexión silenciosa. Yo la traduzco como la práctica de la meditación, pero en definitiva se trata de escuchar, de generar silencio, ¿no? Sin esta conexión, todas las demás no van a funcionar. Por eso es la básica y por eso es la que enseñamos en Amigos del Desierto, ¿no? A partir de ahí podemos pasar a la segunda conexión, que es la conexión física o corporal, que yo lo diría así, de manera muy, muy sintética. El secreto del cuerpo es el alma y el secreto del alma es el cuerpo. Es decir, no podemos hacer el viaje hacia el interior sin el cuerpo, porque somos cuerpo. El cuerpo es la entrada y, si mucho me apuras, la salida también. Entonces, toda espiritualidad que se escape del cuerpo es mentira cochina. Es mentira cochina porque somos cuerpo. Si no entramos por ahí, no hacemos espiritualidad, hacemos idealismo, que es otra cosa, ¿no? Tercero, la conexión mental. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que con la mente vaciada, conexión silenciosa, y con el cuerpo tonificado, ahí sí que la palabra puede caer en un terreno propicio. ¿Por qué las palabras no nos llegan? Porque nuestro cuerpo no está tonificado, sino entumecido, nuestra mente está llena. Donde está la cosa llena no puede entrar nada. Pero la palabra, cuando el cuerpo está preparado y la mente está receptiva, la palabra es la bomba. O sea, ¿la palabra qué es la palabra? La palabra es la luz. O sea, ¿para qué se habla? ¿Para qué se escribe? Para dar luz. Y que quien lee o quien escriba diga, ¡ah! Es verdad. Es decir, que sin palabra nos quedamos sin luz. Pero, claro, para que esa palabra llegue tiene que estar el terreno. El terreno es el cuerpo y la mente. El terreno es el cuerpo y la mente. Toda la vida contemplativa del cristianismo se podría reducir a esta fórmula: guardar la palabra, custodiar la palabra. ¿Dónde? No en la mente, en el corazón, que es la siguiente conexión, la conexión cordial, ¿no? Quiero deciros que esa palabra que nos ha iluminado, que nos ha abierto, la custodiamos ¿dónde? La custodiamos en el corazón. La bajamos al corazón, esa es su morada, ¿no? Y ahí nos puede alimentar, ¿no? Esa palabra es la que enciende el corazón. O sea, que se trata de vivir con el corazón ardiente, con el corazón encendido. La espiritualidad es para eso, es para encender nuestro corazón, ¿no? Evidentemente, si tienes millones de palabras no puede ser, o sea, porque es un exceso, que es una sobreabundancia. Tienen que ser palabras pocas y con silencios, para que posibilite la receptividad, como acabo de decir antes, ¿no? En quinto lugar, la conexión manual. Mucho corazón en las manos. Es decir, que el corazón tiene que bajar a las manos, ¿no? El corazón en las manos es lo que hace que el mundo funcione. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que el trabajo manual realizado con atención y devoción, eso alimenta el alma. El trabajo interior hace que hagamos las cosas bien, y hacer las cosas bien posibilita la vida interior, ¿no? Bien, con ese trabajo manual, con esa obra bien hecha, ¿con eso qué hacemos? Con eso pasamos a la conexión ritual. ¿Qué es el rito? El rito es la celebración de todo esto. O sea, si realmente damos corazón al mundo, ¿eso cómo no lo vamos a celebrar? Es que eso es la alegría. O sea, es que estamos aquí para esto. Entonces, un trabajo espiritual que no redunde en celebración es una masturbación mental, es un rollo macabeo. Es decir, que todo esto que estamos haciendo, todo este plan ascético que os estoy proponiendo de 7 conexiones, nada menos, es para la fiesta. Es para la fiesta, ¿no?
No es para generar una aristocracia interior, es decir, nosotros que somos los espirituales, ¿no? Los demás pobrecillos, pobre plebe, no se entera de nada, ¿no? Es decir, este camino monacal no podemos recorrerlo solos, sino en red. En red. El rito es la celebración de la red. Lo que no se celebra no está acabado. Si todo esto no redunda en una fiesta alucinante, no merece la pena, ¿no? Y por eso el individualismo, la cerrazón en lo propio, el no querer abrirse a los otros, es la máxima amenaza. La máxima amenaza. Y por último, la conexión final o bendicional con esta experiencia de la alegría compartida, que todo puede ser un rito y una celebración, uno se retira de nuevo. ¿Para qué? Para agradecerlo, para bendecirlo y para coger fuerzas para el día siguiente empezar de nuevo, empezar la fiesta de las conexiones que culmina en esta gran celebración, ¿no? Es decir, que todo esto lo recogemos, ¿no? Lo recogemos al final y lo agradecemos, ¿no? Y recuperamos fuerzas. Esto es todo lo que he venido a deciros esta tarde, queridos buscadores de la montaña y aspirantes al monacato universal. Gracias por haber escuchado con tanto silencio esta esforzada propuesta de monacato secular. Solo así, creo yo, la esperanza no será simplemente una bonita idea, sino que será una tarea común, un horizonte concreto hacia el que podamos caminar, ¿no? Y os propongo ahora, si os parece bien, que extendamos las manos, así, simplemente, ¿no? Que nos demos energía unos a otros, este acto de transmisión. La meditación recoge, pero la bendición extiende, difunde, ¿no? Propaga, para que cojamos fuerzas para emprender esta tarea común. Y como yo creo que es mucho más bonito, terminamos en silencio. La pregunta es si esas conexiones, esas 7 conexiones que propongo, son en momentos concretos del día o a lo largo del todo el día, todas a la vez, ¿no? Pues la propuesta es que busquemos 7 momentos del día distintos, no sé, 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 7 de la tarde, 11 de la noche, para pues hacer esa conexión, ese tiempo de meditación, tiempo de ejercicio físico, tiempo de corazón, es decir, de los seres queridos, tiempo de trabajo, trabajo con sentido, tiempo de celebración, de reunión con los otros, tiempo de bendición, ¿no? de agradecimiento, ¿no? O sea, yo personalmente es algo que practico, es decir, que claramente mi disciplina espiritual fundamental no es simplemente la meditación silenciosa, sino todas estas cosas, todas estas prácticas, ¿no? Esto lo que posibilita es que la vida se vaya armonizando, ¿no? Porque yo creo que nuestra aspiración secreta es la armonía, bueno, secreta o explícita. Algunos lo tienen muy claro que es esto, pero otros no, ¿no? O sea, pero realmente la armonía o la unificación, ¿no? Cuando estamos unidos, unidos con los demás, unidos con nosotros mismos, no rotos, no divididos, cuando estamos unidos estamos bien. Y cuando estamos fraccionados o rotos, fragmentados, estamos mal, ¿no? O sea, pues fijaros que vivimos en la cultura posmoderna, que la llaman cultura del fragmento, donde todo está muy separado, muy roto, ¿no? Pues la separación, esa es la pesadilla, ¿no? Y el sueño es la unidad. Así que momentos distintos, ¿no? En la medida en que los cultivamos, luego se va extendiendo, evidentemente, la mirada amorosa que os decía a todo el día entero, ¿no? Pero bueno, ese es el horizonte, ¿no? De momento, la práctica, ¿no? La estética, ¿no? Yo he tenido el privilegio y la responsabilidad, ambas cosas, de haber sido capellán en un hospital, un gran hospital de Madrid, durante 10 años nada menos,
Y eso me ha dado una cercanía muy grande del dolor, de tantos enfermos y moribundos y bueno, pues gente que ha fallecido y que he podido estar cerca de los familiares, ¿no? Y bueno, entre las muchas experiencias, muchas enseñanzas que he obtenido de este trabajo, de esta tarea, y ahí fue cuando yo empecé a meditar, fue que lo más sensato, cuando uno llega a una habitación donde hay un drama y un dolor importante, lo más sensato es callarse. Porque lo que uno dice casi siempre es una tontería, es un lugar común. Es decir, que las palabras, para que sean sensatas y para que realmente puedan llegar al corazón de uno mismo y del otro, tienen que nacer del silencio. Si no nacen de ahí, son vacías y es mejor que te calles. Entonces, cuando yo era capaz de callarme y de acompañar en silencio a esas personas que tenían dolor, es cuando mejor hacía mi trabajo. Cuando metía la pata y me ponía a hablar, díganos algo, padre, ¿no? Cuando tenía que decir algo, si no estaba preparado, no había tiempo suficiente, tiempo psicológico y tiempo material, no era afortunado, ¿no? Entonces, ¿por qué empiezo respondiéndote de este modo? Porque todo lo que digamos del dolor corre el riesgo de profanarlo y de envilecerlo y de banalizarlo, si no es recibido como un misterio. O sea, no tenemos fórmulas, pero sí que podemos respetar ese misterio, ¿no? Y eso no es una fórmula, eso es un talante que se va aprendiendo, ¿no? O sea, igual que se va aprendiendo en el camino espiritual que la verdad no es una posesión. No es que tú tengas la verdad y el otro no, sino que es una tarea, un descubrimiento, una aventura, ¿no? que se hace en el diálogo, se hace en el encuentro, no algo que tú tienes previamente y que tienes que defender. Eso es doctrina, ideología, otras cosas, ¿no? Entonces, el dolor es un misterio, ¿no? O sea, y bueno, todo lo que os he dicho de entrada, para luego articular esta propuesta, ha ido en esa línea, ¿no? De deciros, yo preferiría no tener que pasar por ahí, por muchas enseñanzas positivas y de compasivas que me dé después, preferiría no, si pudiera ahorrármelo sería mejor, ¿no? Pero llega un momento donde uno no puede por menos de hacer la aventura humana. Claro que puedes negarlo, pero siente un impulso a no negar la vida, sino a afirmarla, ¿no? Y dentro de la vida va ese lote oscuro y duro, ¿no? Me he preguntado si Dios habla en el silencio o si Dios se le escucha más bien en el sonido. Siempre que me preguntan algo sobre Dios, mi respuesta natural, la primera que me viene es no lo sé. Es la más sincera y seguramente la más profunda. No es una evasiva, sino que es... O sea, cualquier cosa que digamos de Dios es peligrosa, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Igual que sobre el dolor, ¿no? Bueno, yo ¿cómo respondería? Pues yo diría que a lo que conduce la práctica del silencio, la meditación, a lo que conduce es al descubrimiento de la espaciosidad interior. ¿Qué significa eso? Significa que imagina que tenemos un escenario lleno de personajes y lleno de decorados, lleno de escenografías, y empezamos a quitar personajes, quitar escenarios, quitar decorados, y entonces al final se queda el escenario vacío. Y entonces es cuando uno descubre, esto era un escenario, no solamente había cosas, sino que es un escenario, ¿no? Pues la práctica de la meditación lo que te hace es eso, o sea, que tú al no secundar los pensamientos, imágenes, emociones, el parloteo interior, al no secundarlo, lo vas como vaciando, a lo mejor no del todo, pero más, ¿no? Y entonces al irlo vaciando vas descubriendo que eres espacio, que eres espaciosidad, ¿no?
somos eso, ¿no? Entonces, cuando descubrimos eso, que somos espacio, que somos vacío, entonces, no antes, es cuando podemos escuchar la palabra. ¿Qué palabra? ¿O qué voz? La voz de tu conciencia. O sea, normalmente no podemos escuchar la voz de la conciencia porque estamos muy llenos, pero cuando la empezamos a vaciar, podemos escuchar la voz de la conciencia, ¿no? O sea, y esta voz, ¿qué te dice? Por lo que esta voz te dice es, yo soy. Es decir, por encima de que sea hombre, mujer, blanco, negro, creyente, no creyente, de izquierdas, de derechas, yo soy por encima de las circunstancias, yo estoy aquí, yo existo, yo soy. Es decir, el vacío es la escuela del ser, ¿no? Entonces, primera cosa, el vacío, que los cristianos llamamos desierto, ¿no? Segunda cosa, la palabra, o la voz, o la conciencia, ¿no? Y tercera cosa, no solamente escuchamos yo soy, yo estoy aquí, ¿no? Sino escuchamos yo soy amado. ¿Qué significa yo soy amado? Significa que lo que hay, el universo, no me es adverso, sino que me es propenso. Es decir, que todo se conjura para que yo sea, ¿no? Este yo soy amado, esta es la experiencia iniciática de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en el río Jordán lo que siente es, tú eres mi hijo amado, yo soy amado, ¿no? Y esa es la experiencia de Dios. Sentir que tú eres amado, es decir, que hay algo, alguien que está por ti. Es decir, que no eres indiferente, tu existencia no es neutra o aséptica, y mucho menos tienes el mundo en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Cuando uno hace esa experiencia, entonces empieza a acercarse a lo que llamamos experiencia creyente o experiencia de fe. Yo tenía una pequeña pregunta. Es... Yeah, little one. Nos has dado los 7 pasos. Me imagino que son difíciles. Es decir, ¿cómo se vence al enemigo? Es decir, yo me imagino que el camino es estrecho, es difícil. Algunos pasos pueden ser más cómodos, nos sentimos mejor. Algunos pasos son muy ajenos a nosotros. ¿Cuáles son tus consejos para saber quién es nuestro enemigo y saber cómo vencerlo? ¿Tengo que repetir la pregunta o no es necesario? No, se ha oído, ¿no? escuchado. Se ha escuchado. El camino no es difícil. El camino, los difíciles somos nosotros, ¿no? Claro que el asunto es que nosotros somos el camino. Nosotros somos el camino. El camino para ir a nosotros es nosotros. Todo lo que Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta, yo soy el camino, lo podemos decir también nosotros de nosotros mismos, ¿no? O tendríamos que atrevernos a decirlo, ¿no? Es verdad que muchas veces es escarpado ese camino, es verdad, ¿no? Yo diría que las 3 tentaciones fundamentales son la distracción, la indolencia y la inconstancia. O sea, la distracción es, pues, estar en el camino y perderse con unas florecillas o perderse con una carretera secundaria, en fin, distraerse, ¿no? Desde el canto del pájaro y te has quedado sin caminar. O sea, entonces, esa es la distracción, ¿no? O sea, la indolencia pues tiene que ver con no querer estar a la altura de la vida, ¿no? Con cansarse, con la pereza estructural,
con la desgana, con la apatía, ¿no? La apatía es lo contrario de la pasión, ¿no? Es vivir por debajo de nosotros mismos, ¿no? Esa es la tentación permanente, ¿no? Pactar, bueno, ya he hablado también de esto, ¿no? Y la inconstancia, pues es superar la distracción, superar la indolencia, pero meter la zanca, el pie en el cepo de la inconstancia, es decir, que caminar hoy, pero mañana no, pasado sí, luego 3 días no, y entonces pues se convierte en un interruptus, ¿no? Se convierte en algo pues que no funciona, ¿no? O sea, que no. En todo caso, las tentaciones son necesarias. Es decir, que hemos de probarnos, ¿no? La vida nos prueba, ¿no? Esto es lo que hace que haya una cierta superación, ¿no? O sea, ahora bien, no hemos de entender que la vida nos es contraria y que por tanto debemos estar luchando. O sea, no se trata simplemente de un combate, ¿no? Que también es un combate, ¿no? Sino se trata de, en ese combate, descubrir que la vida está a nuestro favor, ¿no? Que es lo que también antes apuntaba la respuesta anterior, ¿no? O sea, en la definición que he dado de fe, ¿no? Mantener la esperanza en la incertidumbre, ¿no? El camino está lleno de incertidumbre, el camino es muy incierto, ¿no? O sea, pero tenemos una sed, tenemos un horizonte, ¿no? Y eso nos pone en marcha, ¿no? O sea, yo creo que lo que necesitamos, hablando del camino, es suelo bajo nuestros pies y un horizonte al que tender. Entonces, cuando tenemos suelo bajo nuestros pies, nos sentimos bien porque sabemos cuál es el siguiente paso y que no nos vamos a hundir y sabemos a dónde vamos, ¿no? En cambio, si no tenemos horizonte, no tenemos tierra, pues nos convertimos en gente que está perdida, ¿no? Y que tiene pues, el pánico de precipitarse, de caer, ¿no? Para terminar esta respuesta, yo diría que ayuda mucho en el camino para superar esas tentaciones o estos obstáculos permanentes. Ayudan 2 cosas. Por lo menos a mí me han ayudado 2 cosas. Una, tener un maestro. O sea, tener un maestro es fundamental. No tenemos idea de hasta qué punto, ¿no? O sea, tener un maestro es como tener un padre. Si tú no tienes un padre, es que ni siquiera naces. Y si naces y no tienes padre, eres huérfano, lo pasas mal, no tienes puntos de referencia, ¿no? Entonces, tener un maestro que no significa tener a Ramana Maharshi. Si tenemos a Ramana Maharshi, pues genial, porque seguramente es uno de los hombres más iluminados del siglo XX, pero no hace falta que sea un grandísimo maestro, basta que sea alguien que realmente te inspire confianza y autoridad, ¿no? Porque ha recorrido ese tramo con honestidad y con valentía, ¿no? Y luego, bueno, el maestro es necesario en todas las cosas. Uno no puede aprender violín si no tiene un maestro, pues en el camino espiritual pasa igual, ¿no? Y luego tener una comunidad, un grupo, unos compañeros, una sangha, personas con las que compartir, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues si tú vas al desierto solo, lo más probable es que te pierdas o te mueras de sed. Pero si vas en una caravana de 200 o de 2000, pues hombre, es más difícil que se pierda 200 o 2000, ¿no? O sea, que se pueden perder también, pero es más difícil, ¿no? O sea, y además porque no podemos ir a lo que somos sin lo que somos. Somos unidad. Si prescindes de ellos, no vas a encontrar lo que buscas, ¿no? Entonces, por eso es importante ir con otros, ¿no? Y eso da fuerza para superar las tentaciones, ¿no? Bueno, cuántas cosas, ¿no? Ha sido un gusto estar con todos vosotros, ¿no? Bueno, no sé si queréis alguna cosa más. Como dicen en el mercado, ¿alguna cosita más?